Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a conversar con Gerardo Abud. Gerardo Abud es ingeniero y aparte es presidente del Centro de Budismo Tibetano Dong Yulin, fundado hace 18 años. Fue fundado en su momento por Dorson Rinpoche y Chuyal Rinpoche. Y hoy vamos a hablar sobre todos estos temas. ¿Sí? Gerardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Me gustaría que nos cuentes cómo fue tu historia de vínculo con esta cosa tan cercana y distante que puede parecer el budismo tibetano. eh, bueno, yo voy a seguir más o menos una vida normal acá. Estudié ingeniería, me recibí de ingeniero, trabajé inclusive un poquito más de un año y ahí empecé a cambiar un poquito también mis intereses, mis objetivos. Por alguna razón empecé a sentir una gran insatisfacción en todo lo que se daba. Me iba bien todo, pero había una gran insatisfacción, como que las cosas no contestaban todas mis búsquedas, ¿no? Es decir, había una especie de búsqueda espiritual que yo no la sabía llamar con ese nombre, pero era eso, y que evidentemente fue lo suficientemente fuerte como para mandarme hasta la India, ¿no? Porque de ahí, después de un año y pico de trabajar, me fui, bueno, fui a Estados Unidos, a Europa, qué sé yo, me compré un auto y me fui a la India en un auto. Y fui buscando algo durante todo el camino. Me fui por el norte de África, en realidad, porque quería culturas distintas, ¿viste? Algo que, que por ahí enganchara, yo sin saber bien lo que estaba buscando. Y cuando llegué a la India, enseguida me fui a Nepal y llegué como un ignorante total, ni sabía que los tibetanos estaban exiliados de su tierra, ¿viste? Por la invasión china, y no sabía bien cómo era la cuestión también política de ellos. Para mí yo miraba y eran todos nepaleses, tibetanos, no sabía nada, y de budismo nada, absolutamente. Pero había alguien que me había empezado a hablar de budismo, que conocí en el camino, y muy pronto conocí un lama. Pasó muy rápido eso, a los 15 días ya conocí un lama y empezamos a hablar. Él daba unas charlas en un inglés bastante cortado y yo, bueno, también fui a las charlas. Me gustaba mucho todo el setup, todo lo que estaba ahí con la gente extranjera. Había un grupito chico en aquel momento y empecé a oír las primeras palabras de la enseñanza budista. Y me acuerdo que en un momento estaba charlando con una amiga y salió el asunto de la meditación. Entonces, para mí la meditación era, hasta ese momento, con toda mi educación racional y universitaria y demás, la meditación era reflexionar sobre algún tema, es decir, empezar a pensar sobre algo, ¿viste? Que es la forma normal en la que se usa la palabra en nuestro idioma, supongo. Y ella me dijo, no, meditación es no pensar, me dijo. Y yo ya estaba harto de pensar, porque mi viaje no era un viaje de turismo, yo estaba buscando algo, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no pensar? En realidad después aprendí que no era tampoco no pensar, no era vaciar la mente de pensamientos, pero que era algo así revolucionario, digamos, ¿no? Que era más cerca de no pensar en la forma habitual que pensamos que reflexionar sobre un tema, ¿no? Que eso sí lo conocía. Recuerdo que en ese momento fui y lo busqué a este lama y le pedí enseñanza de meditación. Y me dijo, no, bueno, me tengo que ir ahora, pero andate a la India. Y me mandó a Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama. Y ahí empecé a estudiar con un gran yogi que había, un monje, un poquito. Y después abrió el Dalai Lama un instituto que se llama el Library of Tibetan Archives en Dharamsala, con cursos para extranjeros. Eso fue a fin del 71. Y ahí aprendí un tibetano, empecé las bases del tibetano, aprendí un poco de budismo y después ya me enganché, cambié de lugar y ahí conocí a mi maestro principal en otro lugar. Y bueno, me quedé hasta el 85, ¿no? Sí, viniendo para visitar a mis padres cada tanto, pero me quedé siempre haciendo eso y desarrollando mucho el idioma tibetano también, Sos aparte de ser traductor terapeuta. de tibetano, cuando el Dalai Lama ya las conferencias vos haces la traducción. Claro, sí, eso, durante todos esos años empecé a hacer traducciones allá, porque venían muchos extranjeros, y no éramos todos los extranjeros, había muchos extranjeros en aquel momento, pero no todos estudiaban tibetano. Yo tuve la gran
suerte o esos momentos que uno tiene de decisión fantástica, de decir, bueno, lo voy a estudiar, y lo empecé a estudiar en aquella época. Entonces lo aprendí muy rápido después de llegar, y empecé a traducir allá. Las traducciones de distintos lamas a un grupito de extranjeros que venían, ¿no? Traducía al inglés. Y después ya, cuando volví en el 85, empecé a viajar de a poco, me llamaban de algunos países para ir a traducir. Y después, bueno, en el 92 y el 99, cuando vino el Dalai Lama acá a la Argentina y a otros países de Latinoamérica, bueno, yo hice de intérprete, y de ahí en adelante, ya desde el 2000, empecé a viajar mucho. Viajo por Estados Unidos, por Europa, no solamente para el Dalai Lama, para otros lamas. Dalai Lama solamente al castellano y en Latinoamérica, ¿no? Traduzco. Y ahora estás por encarar otro viaje, ¿por qué no nos contás? Y ahora justo sí, bueno, este año fue bastante activo porque acabo de llegar de un segundo viaje y me voy la semana que viene, porque empieza el Dalai Lama, hace una gira que empieza en Miami. En Miami va a haber otro traductor al inglés, porque ese es el medio, pero hay tantos hispánicos que yo estaré en una cabina traduciendo al castellano con gente con sus audífonos. Y de ahí en adelante sí, ya vamos a Puerto Rico, a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México. Esto casi 3 semanas de gira por países de Centroamérica. Tengo una pregunta. Cada vez que vos haces la traducción del Dalai Lama, ¿te sorprende lo que dice o ya estás acostumbrado? No, nunca. De ningún lama, digamos, por suerte, los lamas a los cuales les traduzco siempre me sorprenden. Es decir, las cosas, siempre aprendo, por eso me encanta lo que hago, porque no es solamente ir y traducir, que ya de por sí es algo que me gusta, porque bueno, involucra un montón de cosas, ¿no?, dentro de mí, pero aparte por la cantidad de conocimientos que voy recibiendo, ¿no? Siempre hay sorpresas. El budismo tiene eso, siempre hay sorpresas, ¿viste? Siempre hay algo más profundo que conocer, ¿no? ¿Y tenés alguna espero que siga siendo así, ¿viste? Porque si no, ya llega un momento en que uno se achancha y dice, bueno, ya lo sé, justamente estábamos hablando de la mente del principiante. Totalmente. ¿Y tenés alguna anécdota para contarnos de estos encuentros? Mira, sí, hay varias, así con el Dalai Lama. Cuando estuvimos, por ejemplo, cuando estuvimos en el 99, estábamos en Chile, y de ahí fuimos de Santiago a Valparaíso, creo que es, ¿no? Hasta el Congreso y todo lo demás. Entonces es un viaje muy largo, 1 hora y media de vuelta. Siempre. Yo siempre estoy viajando en el auto con él, porque el traductor tiene que estar ahí. Y empezamos a hablar de cualquier cosa, le gusta mucho hablar. La verdad es que es muy, muy, muy cálido, y le encanta hablar y sacar conversación de cualquier... Y cuando habla de él, es fantástico por la humildad que tiene, ¿no? Es grande, es enorme, para todos los budistas es enorme, pero esa es una de las características por las cuales es también tan enorme, porque es tan humilde, ¿no? Y de pronto empezamos a hablar en mi linaje, en mi tradición de enseñanzas, que es una línea un poco distinta que la de él. No distinta, hay 4 líneas principales de budismo en Tibet. La que yo sigo es otra, es distinta que la de él. Entonces, bueno, cómo encaramos el conocimiento, la realización del nivel absoluto y este tipo de cosas, estoy seguro que él sabía, pero de cualquier manera salió la conversación de qué pasos seguíamos en nuestra práctica y demás. Y hablamos sobre un tema filosófico en relación a eso. Después no lo vi más durante 4 años, porque realmente yo iba a la India, pero tampoco estaba cerca de donde él estaba. Y lo vi el año pasado en Dinamarca, que él daba un curso de 5 días, y pedí una audiencia para verlo el último día, justo antes de venirme para acá. Y bueno, entro y le cuento lo que había estado haciendo esos últimos 4 años. Y él justamente los últimos 2 días había estado tratando el tema de la sabiduría, que es el conocimiento del nivel absoluto de la verdad, de la naturaleza de todos los fenómenos, todo eso, en la forma en que ellos lo encaran, ¿no? Y que entonces tiene un nombre técnico, ¿no? Se llama Tredel en tibetano. Entonces me dice, de pronto me dice, la última vez que estuvimos juntos, estábamos hablando de este punto, Tredel, que yo estuve discutiendo. ¿Es lo mismo o cómo es? ¿Es distinto que lo que yo expliqué? Así, pero te imaginas la sorpresa, la cantidad de gente.
Sí, que sí, sí, no. ha estado viendo en esos 4 años. ¿Viste? Yo me acuerdo perfecto, pero es lógico que yo me Claro, acuerde seguro. de la conversación que tuve con él. Pero después, claro, cuando hablo con otra gente que lo ve, me dice que siempre tiene una memoria así, una ubicación. Es como que te sentís que te da total atención, digamos. Estás con él y te da una total atención, cosa que no es fácil de encontrar, ¿viste? Entonces, no es que vos te sientas especial, sino que te sentís eh, con esa apreciación, digamos, ¿viste? Que es Eso del aquí y la de ahora, calidad de, ¿viste? Tener la vivencia completa de lo que significa la infinita compasión, el infinito afecto, el amor, la sabiduría, todas esas condiciones que sin ninguna duda el Dalai Lama las manifiesta en todo momento. Es un placer viajar con él, es como viajar con una persona que, ¿viste? Personifica todos los ideales humanos que uno pueda pensar, ¿no? eh, y dentro de este tipo de encuentros, ¿el contacto desde la presencia física te transmite algo más? Bueno, sí, es decir, todas, viste, la realización espiritual no se manifiesta a través de la palabra nomás, o sea Claro. que hay como todos estos grandes seres, que bueno, tuve mucha suerte porque conocí muchos de los viejos grandes maestros, ¿no? Que se fueron, que vinieron del Tíbet, muchos de ellos ya no están, y hay como algo que surge de su presencia que no se puede describir con las palabras, ¿no? Hay que estar también sintonizado Ahí está para verlo receptivo, ¿no? Y también, hay que ser disponible. receptivo, porque es como todo, ¿no? Vamos a seguir el segundo bloque, ¿No? ¿sí? Continuamos en el segundo bloque charlando con Gerardo Abud sobre budismo tibetano. Gerardo, nos quedó del bloque anterior una pregunta central. Ujú. La cultura tibetana es budista. ¿Nos querés contar quién fue Buda? Sí, bueno, Buda, tenemos el Buda histórico, ¿no? De esta época, que es Buda Shakyamuni. Eh, en realidad es el cuarto Buda que apareció en este mundo, pero bueno, son las enseñanzas que seguimos ahora son de este Buda. Y la historia de él, lo importante de la historia de Buda es que es como hay 12 actos que él realiza que son como ejemplos de lo que uno más o menos tendría que seguir, ¿no? Hay un ejemplo, todos tienen su significancia, digamos, ¿no? Buda nació como un príncipe y vivió en el palacio con todos los lujos y placeres y demás, especialmente porque el padre quería que se mantuviera en el palacio y que no fuera un santo espiritual como había sido profetizado por varios astrólogos. Pero él en algún momento empieza a ver los signos, las marcas de nuestra existencia, que son sufrimiento, la vejez, la muerte, ese tipo de condicionamientos tan rotundos que tenemos, y ese cuestionamiento lo hace renunciar al palacio, volverse una asceta, eran las prácticas más en boga en aquel momento. Durante 6 años practica el ascetismo hasta lo máximo y, bueno, tiene grandes realizaciones espirituales a nivel del ascetismo, digamos. Lleva el sendero del ascetismo hasta el máximo, el sendero de todas las absorciones meditativas o samadhi hasta el máximo también. Pero se da cuenta de que el principio de que hay que castigar el cuerpo para liberar el espíritu no tiene fin. Entonces abandona ese camino y se relaja, digamos, en la búsqueda. La misma búsqueda tan intensa era un obstáculo también. Y bueno, la tradición dice que se sentó en vez de una piedra, como a los 6 años, en un asiento así de hecho de pasto. Y esa misma noche llega a la completa iluminación, ¿no? Que es la iluminación, es encontrar lo que somos en nuestro nivel más natural, más absoluto, es conocer la naturaleza de todos los fenómenos, además la naturaleza de uno mismo, la naturaleza de todo el universo, sin ningún cuestionamiento, ¿sí? Porque ya se conoce, como ellos dicen, así como se mira la raya de la mano, de las palmas de la mano, ¿no? Es decir, el nivel absoluto de la verdad, no el nivel que nosotros percibimos, sino el nivel que está detrás de todo lo que nosotros percibimos. Entonces el principio del budismo es ese, que nosotros al no percibir ese nivel absoluto, estamos viviendo en un nivel de ignorancia y por eso estamos sujetos al sufrimiento, a la muerte, al envejecimiento, todo ese tipo de cosas. Al destruir esa ignorancia, que es lo que ocurrió
con Buda abajo del árbol Bodhi, como se dice, es un árbol especial, él se vuelve omnisciente completo, ¿no? Y de ahí empezó a enseñar hasta su muerte a los 82 años, creo, y convirtió prácticamente toda la India al budismo, ¿no? Hay diferentes tipos de budismo, budismo zen, tibetano, chino. ¿Puedes esbozar algunas diferencias? Sí, todos se originan en Buda, es decir, ¿viste? Se van los distintos tipos de budismo. En realidad, Buda dio muchas enseñanzas y cuando uno las compara parece que estuvieran contradiciéndose una de las otras. Pero la única razón por la cual Buda hablaba era para crear una condición en la que lo estaba escuchando que le favoreciera para despertar de la ignorancia o de la situación de condicionamiento que tenía. Entonces no importaba tanto que las enseñanzas no concordaran exactamente, porque lo que importaba era que la persona que lo oía, a través de eso que había escuchado, subiera o evolucionara espiritualmente y estuviera listo para otro nivel de enseñanza, ¿no? Entonces de ahí, sí, se forma el Zen, forma el budismo tibetano, se forman varios tipos de budismo, ¿no? El Zen se origina en la China y aparece con Kasyapa, que era su discípulo, uno de sus discípulos. Buda sale una vez a dar un sermón y muestra una flor y no habla nada. Y Kasyapa fue el único que la entendió. Es como transmisión mente a mente. Y bueno, de ahí se fue a China y después a Japón y se evolucionó. Y el budismo tibetano fue introducido deliberadamente en Tibet en el siglo más o menos cuarto, quinto, por un rey, y se introdujo la tradición india, ¿no? La tradición de China, que ya estaba muy desarrollada. Decidieron introducir la India. Después, bueno, todos los demás, hay otros budismos que se fueron al sur, a Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, llegó la verdad es que abarcó todo Oriente, ¿no? Hasta también Afganistán, ¿no? Vamos a dejar para el último bloque una pregunta así, también muy importante. ¿Qué son las 4 nobles verdades? Sí, bueno, gracias. Gerardo, nos quedó del otro bloque la pregunta sobre las 4 nobles verdades. ¿De qué se tratan? Sí, bueno, es lo primero que Buda enseñó. Buda cuando se iluminó, digamos, se pasó 7 semanas sin enseñar. Y después estaba viendo, es decir, de qué manera podía presentar algo tan profundo como para que sirviera y empezara a guiar a los distintos seres a un camino que los llevara a la liberación, que es el que siguió él. Entonces se encuentra en Benares, en realidad en Sarnath, que es un lugar cerca de Benares, con sus 5 antiguos discípulos de ascetismo, y le enseña las 4 nobles verdades, que es la primera rueda del giro de la rueda del Dharma. Estas son, la primera es, hay sufrimiento, hay que conocerlo. La segunda es que hay un origen del sufrimiento, hay que eliminarlo. La tercera es que hay una cesación del sufrimiento, que hay que encontrarla. Y hay un camino que lleva a la cesación del sufrimiento, que es lo que hay que seguir, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente es algo, bueno, hay sufrimiento, sí sabemos que hay sufrimiento, pero es muy rotundo lo que dice. Lo que él está diciendo es que en esta vida condicionada por la ignorancia, que es la vida que no tiene el nivel de liberación, en última instancia, la marca del sufrimiento es inescapable. La única manera de eliminar el sufrimiento es conociendo sus causas, su verdadera causa, que es la segunda noble verdad. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? Es la ignorancia principalmente, y las acciones que están motivadas por la ignorancia y por las emociones negativas de agresión, de ira, de celos, sobre todo lo demás que surgen de esa ignorancia.